Muy buenas tardes, este es el video número 142 y estamos con los estudios de los evangelios, aquí entendiendo lo que es la palabra de Dios, palabra por palabra, como ya lo venimos haciendo. Esta es la séptima parte del libro de Mateo, que es el que nos está ocupando. Pero como ya agregamos aquí al formato, agregamos aquí la reflexión de la escritura, aquí para reflexionar un poco y poder entender. Es como ir adelantando en los estudios, ¿ya? Sin apartarnos del objetivo principal, que es la ampliación de los criterios sobre la ley, y leer todas las escrituras que quedaron pendientes. Bien, vamos entonces aquí, manos a la obra. Aquí Dios nos muestra Romanos 6:16 y nos muestra una escritura muy interesante aquí, porque tenemos que darnos cuenta para cuestionarnos a nosotros mismos y a qué realidad es la que verdaderamente estamos sirviendo. Y aquí dice en Romanos 6:16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, ya aquí a una causa, ¿cierto?, a obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y esta es una ley transversal, es una ley que cruza todas las realidades, incluyendo la realidad de Dios. ¿Ya? Y esta es una ley que muestra, ¿cierto?, el sentido, ¿ya?, el sentido de la razón o de los instintos, porque aquí están ambas realidades, aquí en esta escritura. Pero aquí lo que tenemos que entender es que cuando, ¿cierto?, dentro de todas las realidades que se conocen, ya hemos visto muchas de ellas, la persona que atiende, ¿cierto?, o a una causa con la formación del mundo y con la distorsión, en realidad el sistema, ¿ya?, el sistema del mundo le está robando su verdadera identidad, ¿ya?, y está poniendo en su lugar una identidad falsa, ¿ya? Y eso es aquí una distorsión, una forma de engañar a la persona, haciéndole creer que está en lo correcto, que está en lo cierto, ¿ya? Tanto es así que las personas llegan a decir, mira, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Pues así, con esa actitud desafiante ante Dios, ¿ya? No me arrepiento de nada, de todo lo que he vivido. Muchos dicen, bueno, ya lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. ¿Sabes? Yo, si estuviera en ese lugar, estaría diciendo, por favor, quítenmelo, porque, ¿sabe?, me lleva directo a la muerte. Y la expresión ahí, no me arrepiento de nada, ¿sabe?, es también aberrante, es algo muy aberrante. La persona no sabe
lo que está diciendo, aquí no sabe que tiene una identidad de muerte aquí, y obedece a esos intereses, se esclaviza a esos intereses, porque la persona no puede decir, no, yo no sirvo a los intereses de nadie, ¿ya? Sino solamente a los míos propios, ¿ya? Y eso es falso, porque, sí, porque la persona, como dice la ley, aquí Dios los sujetó a todos en obediencia, perdón, en desobediencia, ¿cierto? Para tener misericordia de todos, ¿ya? Pero los sujetó a todos en desobediencia. ¿Qué quiere decir? Todos nacieron bajo la formación del mundo y la ley de la distorsión. Así que, ¿quién puede escapar de eso? Y no puede venir un niño o una guagua, ¿cierto? O un niño a decir, yo no quiero servir a nada, ¿cierto? De lo establecido. Nunca he visto tal cosa que se oponga a todo lo establecido, ¿verdad? Aquí, no. Los padres le traspasan aquí la maldición ya de todo el sistema oscuro que está ahí en el mundo. Así que aquí, así que cuando ya es tan grande, ya no hay remedio, ¿sabes? Aquí ya están ahí, así que no hay forma de escapar de la muerte, de la esclavitud, como dice aquí, sea del pecado para muerte. ¿Ven? Solamente la única puerta estrecha, como dice ahí el camino angosto, ¿verdad?, puede salvar a la persona, ¿ya?, de esa esclavitud, ¿ya?, y o sea de la obediencia para justicia. ¿Ve? Aquí puede escapar, hay una puerta abierta, pero escapar dentro del mundo, buscar otras alternativas u otras realidades para poder escapar de esa realidad, no existe dentro de todas las realidades. Esta es la única que hay. Dios, por eso nuestro Señor Jesús decía, yo soy la puerta. El que por mí entrare, aquí verá la vida. Aquí. Así que es muy importante entender esto, porque uno a veces piensa que, en su ignorancia, piensa que no sirve a ningún interés y que sirve solamente a sus propios intereses. Y eso es mentira. Es mentira. Aquí, desde el momento en que está la ley de la distorsión en su mente, jodió. La persona ya no puede escapar de esa realidad si no es a través de la ley de la fe. Por eso es importante entender este principio, porque nadie puede ante Dios mantenerse neutral en esto. Es decir, mira, ni con Dios ni con el diablo. No. Si cree que no está con ninguno, es porque está distorsionado. Aquí la persona está distorsionada porque no conoce las Escrituras, no conoce la ley que dice, que la ley dice que Dios los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso es muy importante, entender esa ley. Así que no hay nadie especial que diga, oye, ese es el problema de ustedes, yo estoy acá. Ninguna de esas dos realidades me afecta. No, eso no existe. Por eso nuestro Señor Jesús vino a dar su vida por la humanidad para poder entonces rescatar al ser humano en esa distorsión en la que se encuentra, en la que está muerto en sus delitos y pecados. Así que uno tiene que, en este aspecto, escuchar lo que Dios está hablando, porque si uno no escucha, entonces morirá, ¿sabes? Aquí no hay un camino alternativo, no hay otra realidad a la cual uno pueda echar mano. O es
para muerte o es para la vida. ¿Ya? No hay un término medio ahí. Pero las realidades del mundo hacen usufructo de la verdadera identidad. ¿Ya? Aquí, la verdadera identidad del mundo está aquí en el espíritu de la ley. Y si el mundo no la recoge, ¿cierto? Si el mundo no la escucha, entonces el mundo morirá. ¿Ya? Y será destruido todo, con familias, con todo, con toda la descendencia que la persona tenga. Así que es importante atender esta advertencia. Aquí está la ley de causa y efecto, una ley en la que es imposible escaparse, es imposible mantenerse al margen, ¿cierto? Como hay algunos que dicen, mira, no, yo no quiero saber nada de religión, aquí yo quiero vivir mi vida tranquilo, en mi hogar, con mi esposa, mis hijos, ya quiero trabajar, la única verdad que yo conozco es esa, ¿ya? Y no quiero aquí todo lo de Dios, porque eso es falso, porque eso yo no creo en esas tonteras, y las personas son soberbias en ese aspecto, ni siquiera respetan a Dios mismo. Pero Dios dice, mira, si no me respetan a mí, yo tampoco los voy a respetar a ellos, porque aquí ellos están bajo pena de muerte, así que pobres de ellos, simplemente. Así que aquí entonces hay que entender bien esta ley, ¿ya? Para saber, para poder entender bajo qué realidad estoy, y también para aquí para saber que no hay otra alternativa. Esta es una advertencia de nuestro Creador. Uno servirá a los intereses del mundo en cualquier realidad que se encuentre. En cualquier realidad que se encuentre. Uno servirá a esos intereses, a los intereses en donde se encuentra, o servirá a la obediencia para justicia. Se entregará aquí, mediante la ley de la fe, se entregará aquí al espíritu de la ley para poder hacer una obra justa, una obra compatible, una obra para la cual nació. Cumplirá uno el propósito por el cual Dios me trajo a este mundo. Bien, ahí entonces esa reflexión con respecto a esa escritura, aquí vamos a ir viendo aquí estas reflexiones que sirven para poder ampliar criterio, para poder ampliar conocimiento. Toda escritura es útil, toda escritura es útil. Y aquí vamos a empezar entonces con el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 10 de Mateo, versículos 37 y 38. Vamos a leerlo. Aquí hay algo muy interesante. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Analicemos y desmenucemos aquí estas escrituras para que veamos las leyes que están detrás, por qué Dios es tan categórico. Muchos dicen que Dios es un Dios celoso, que es un Dios que no le gusta, que uno ame a otros seres, que no sea a Él solamente. Ya es como un Dios egocéntrico aquí, que todo quiere que esté dirigido hacia Él. Aquí son las especulaciones que hablan, ¿cierto? Aquí
como que y le atribuyen cualidades a Dios que éste no tiene, como esta escritura, aquí que le atribuyen aquí una condición de la que Dios no lo es. Pero entendamos, vamos palabra por palabra a entender las escrituras, a analizarla, no a leerla, sino a estudiarla, a analizarla y a entenderlas, lo que Dios quiso decir en ello. Las escrituras son fáciles de entender cuando uno entiende toda la ley, ¿ya? Entonces se hace más fácil, ya yo creo que ustedes se habrán dado cuenta de ello. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Vamos a apuntarlo con los hijos también, donde dice hijo o hija, ¿cierto? Que aquí son todos estos, lo que son los seres queridos de uno, ¿ya? Aquí, el orden de prioridades, ¿es Dios o sus seres queridos? ¿Verdad? Uno diría, bueno, en realidad son los seres que yo amo, porque es mi familia, yo tengo que proteger mi familia, ¿verdad? Aquí, pero aquí hay que entender algo. Primero que todo, los seres queridos, ¿cierto? Dentro de muchas familias, y yo diría la mayoría, ¿cierto? La familia, los hijos, los seres queridos, ¿cierto? Los padres, pasan a ser la razón de ser de una persona, ¿ya? La razón de ser. O sea, por ellos yo trabajo duro, por ellos yo me doy mi vida entera, ¿cierto? Para que no les falte nada. Por ellos yo me desvivo, ¿ya? Trabajando, puedo llegar a tener hasta 2 trabajos, contar de que a ellos no les falte nada. Si tengo que trabajar día y noche, lo haré, por amor a ellos. Y los hijos pasan a ser la razón de ser de uno, los padres también, ¿ya? Seres muy queridos, y pasan a ser, como decimos, la razón de ser. ¿Qué quiere decir la razón de ser? La razón por la cual yo vivo. Razón por la cual yo vivo, mi propósito aquí de todo lo que hago es para el bien de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los amo, porque los quiero, así tal como sale aquí, ¿ve? Que aman a padre, a madre, ¿ya? Aman a hijos, hijas, ¿ya? Y la familia pasa a ser el núcleo, ¿ya? Que se protege ahí y que la persona lo da todo. Toda la inversión de la vida, la persona la invierte en su familia. Pero Dios dice, ¿sabe? Pero eso no es digno de mí. Una persona que es así entregada a su familia, entonces no es digno de mí. Y las razones, bueno, hay hartas razones, vamos aquí a nombrar algunas. Primero que todo, si uno ama más a padre o madre, hará por ellos cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Aquí, si ve toda la ley, ¿cierto? Se le echará al bolsillo por amor al hijo, ¿cierto? Aquí finalmente terminará apoyando el pecado, ¿ya? Aquí, mira, el hijo metió las patas, ¿cierto? Aquí cometió este error y todo, pero tengo que apoyarlo. Tengo que apoyarlo, entonces uno termina apoyando el pecado, las malas conductas. Si uno termina ahí, en vez de disciplinarlos en Dios, en el Señor, ya aquí ellos terminan, ¿cierto? Aquí uno siendo cómplice de toda la mala conducta que ellos puedan tener. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque mi amor hacia mis hijos es mucho más poderoso que el amor hacia Dios. Entonces Dios dice, no me sirve. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si la persona, ¿cierto? Aquí
mediante el camino de Dios puede salvar a sus hijos. ¿Ya? Mediante el camino de Dios lo puede salvar, pero ¿puede salvar a sus hijos la persona de la ley de la distorsión? ¿Ves? Solamente el camino de Dios puede salvar a los hijos de la distorsión. ¿Ves? Y uno tiene que ser un ejemplo aquí de lealtad, un ejemplo aquí de un ejemplo de cristiano, un ejemplo aquí que vive el camino de Dios. Por lo tanto, los hijos seguirán ese camino. Aquí tengo que estar conectado con Dios para poder salvar a mi familia. Pero no puedo estar conectado con mi familia y dejando a Dios a un lado, porque Él es la fuente de la vida. Entonces, si uno los quiere demasiado, entonces uno terminará transigiendo con sus principios, con sus leyes, con sus valores. Y Dios dice, cuidado con eso. Y no tiene esto que ver con que Dios es un Dios celoso, que solamente le gusta que a Él lo quieran. No, no, eso es falso. Aquí Dios no necesita del ser humano. ¿Ya? Aquí esto debe que ser categórico. ¿Ya? Dios no nos necesita. Aquí somos nosotros quienes lo necesitamos a Él, ¿ya? Para poder salvar nuestra vida. ¿Ya? Pero Dios no Dios no nos necesita para salvarse Él. No, nada de eso. ¿Ya? Así que por eso aquí uno tiene que, por supuesto que uno puede amar a sus seres queridos. ¿Ya? De hecho hay un mandamiento ahí sobre el padre y la madre. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el sentido entonces que Dios le da? ¿O qué es lo que Dios quiere entonces de uno? No, Dios quiere que uno los ame a ellos, a los padres, a los hijos, pero que uno, ¿cierto?, se mantenga aquí dentro del camino de Dios, porque entonces, si uno está dentro del camino de Dios, tiene esperanza para que toda la familia se salve. Pero si los hijos que están con la formación del mundo y yo apoyo lo que ellos hacen, entonces nos vamos todos al hoyo. Nos vamos todos ahí a la muerte. Por eso uno tiene que mantenerse firme en esto para poder sostener a su familia, para poder entonces que la misericordia de Dios aquí los pueda alcanzar, para que entonces sigan el camino hacia Dios. Esa es una razón. La otra razón, como dijimos, es que uno termina transigiendo. Uno termina transigiendo por amor a ellos. Finalmente uno termina siendo cómplice aquí de las malas conductas, de los pecados que puedan cometer, y uno apoyando lo que es, o defendiendo lo que es indefendible. ¿Ya? Lo otro también, que se comete el error, y que finalmente la persona niega la realidad, ¿ya? Llega a negar la realidad. El cristiano llega a negar la realidad porque no quiere creer que sus hijos hayan hecho esto o lo otro, o estén haciendo esto o lo otro. ¿Ya? Llega uno a crear eufemismos. Aquí se llega uno a autoengañar. ¿Y qué pasa? ¿De dónde vienen los mecanismos del autoengaño? Vienen del instinto. El instinto finalmente, como la razón no quiere ver la realidad, ¿ya?, de los hijos, o de la esposa o del esposo, como no la quieren ver, entonces el instinto crea mecanismos. Caemos en lo mismo otra vez. Y todo empieza a crear mecanismos, los instintos empiezan a gobernar, finalmente uno cree que todo está bien cuando no es así. Uno puede autoengañarse a sí mismo, y es lo que Dios nos advierte. Y dice, no es digno de mí. O sea, aquí no está a la altura, ¿verdad? Aquí la persona no está a la altura de lo que se necesita, de lo que se requiere para que alcance la salvación. Y dice, y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí el que no toma su cruz, ¿ya? Y sigue en pos de mí. ¿Qué es lo que es esto de la cruz, ya que uno carga? Aquí, cuando uno está en el mundo, ¿ya? Y está siendo gobernado por la formación del mundo y por la distorsión, ¿ya? Y gobernado por los instintos, está ese trío ahí, ¿ya? Que es fatal, ese es un trío fatal. Uno cuando está en el mundo, uno comete muchos errores, mucho pecado, ¿ya? Uno ahí muchas veces su inmadurez la hace cometer errores, la falta de conocimiento, la ignorancia en la que uno está, ¿verdad? Que está siendo guiado por los instintos, uno se deja llevar, se deja arrastrar, tal como está aquí, ¿ves? La obediencia, ¿cierto? Porque la persona se esclaviza al sistema y uno empieza a creer que lo que todos hacen, entonces eso es verdadero, ¿ya? Y comete un error ahí porque, como dice, bueno, comete muchos pecados. Pero cuando uno sale del sistema, ¿cierto? Uno mira hacia atrás todo lo que hizo, todo lo que pasó, ¿cierto? Todo lo que, la embarrás que se mandó. Aquí la embarrás que se mandó. Entonces, uno se avergüenza del pasado. Y uno quisiera borrar todo el pasado, ¿cierto? Porque uno los puede reconciliar, pero sabe, la reconciliación no significa que el pecado se borra y que ya se olvida y que yo ya no recuerdo nada. No, siempre está ahí. ¿Ves? Siempre está ahí. La embarrada que uno se mandó siempre están ahí. Y eso se vuelve pesado cuando uno empieza a funcionar con el espíritu de la ley. Uno mira para atrás, aquí el apóstol Pablo habla de cosas que él se avergonzaba, ¿ya? Mirando hacia atrás en el camino. El apóstol Pablo, acuérdense, era el autor intelectual de las muertes, ¿ya? Que él perseguía a la iglesia, y la muerte de los cristianos. Entonces, eso nunca se lo pudo sacar, y era un pesar que tenía continuamente ahí. Continuamente él decía, yo perseguí a la iglesia. Yo creo que salieron muchas lágrimas de él, ¿verdad? Y Dios nunca lo liberó de eso. Dios dijo, ¿sabe? Bástate mi gracia, porque también él quería ser sanado de una enfermedad que tenía. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, nada más. Aquí ya él tenía que hacer una obra, Dios lo había destinado a eso y no tenía más que hacer que dedicarse a la obra y cargar con esa cruz, con la cruz de haber sido cómplice de las muertes de muchos hermanos cristianos, hermanos de la fe. Y aquí pasa igual, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que uno, porque a veces las personas se avergüenzan tanto y todo, es que se sienten indignas de que Dios las pueda recibir aquí en su camino. Pero Dios dice, no, todos, solamente te mandaste muchas embarradas en la vida, mucho pecado, sí, carga tu cruz, ¿ya? Carga tu cruz aquí de muchas cosas que ahora te avergüenzas. Bueno, tienes que cargar con esa mochila, y tienes que llevarla, porque aquí la esperanza, ¿cierto? Aquí es que hay que seguir caminando. El apóstol Pablo decía, una cosa ciertamente hago, me extiendo hacia adelante y olvidando lo que queda en el pasado. Bueno, él era más entusiasta, él decía olvidando. No se olvida, tal vez en la medida que uno avance
en el camino de Dios, la mochila se va haciendo un poco más liviana. Ya la mochila, la cruz ya no es tan pesada como al principio. ¿Ya? Al principio uno parte con una cruz muy pesada, de muchas cosas de las cuales uno se avergüenza. Y eso, ahí entonces estas dos escrituras que hablan, ¿ya? Hablan de que uno no, de estas verdades que uno tiene que manejar en su vida. Aquí en el versículo 39, aquí de Mateo 10, Mateo 10, 39, dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Veamos en qué consiste este juego de palabras aquí, pero aquí hay leyes importantes. Dice, el que haya su vida la perderá. Aquí le habla a la persona común y corriente, ¿cierto? Y no, a todos nosotros. ¿De qué manera haya su vida? ¿Ya? En que la persona se identifica. La persona se identifica con la formación del mundo y con la distorsión. Y cree que esa es su razón de ser y que esa es su verdad. La persona empieza a creer que nació para eso. Entonces dice, la persona que haya su vida aquí, mira, la va a perder. Lamentablemente está equivocado. ¿Ya? Está con una identidad equivocada, con una identidad que es con una formación equivocada, una formación que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún norte, que no tiene ninguna base que la sostenga. Y luego dice, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿ve? Pierde su vida, que deja todo eso ya a un lado, dice, por causa de mí, ¿ya? La hallará. ¿Ve? Aquí sí hallará la verdadera identidad, su verdadera vida. Una persona. Así que la persona perderá, dejará atrás esa formación equivocada del mundo, de la distorsión, ¿cierto? Y encontrará su verdadera identidad. ¿Ve? Perderá. O sea, yo no diría que pierde, porque en realidad uno, eso nunca ha sido de uno. Así que uno no pierde nada. Aquí uno gana una nueva. Entonces se deshace de la formación equivocada en la que uno estaba y va a una formación nueva. Y aquí uno halla la vida. Aquí donde uno verdaderamente encuentra la vida y encuentra la verdadera identidad. ¿Quién soy? ¿Ya? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo estoy formado? ¿Cuál es mi propósito y qué es lo que debo hacer? Aquí preguntas fundamentales en que Dios da las respuestas. Y aquí en Mateo 11, (27 al 30), aquí Mateo 11, capítulo 11, versículo 27 al 30, dice lo siguiente. Hablando nuestro Señor, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos por parte aquí y intentamos esta escritura. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Parece que Dios le encarga, ¿cierto? Porque Dios era el creador intelectual de toda la creación y de toda la planificación que habían hecho juntos, ¿ya? Y nuestro Señor Jesucristo tenía que ejecutar la obra de Dios. Jesucristo tenía que llevar a cabo
¿ya? Toda la obra que había encargado. Acuérdense que no se llamaba todavía Jesucristo. Cuando estaba Dios y el Verbo, ¿cierto? Entonces el Verbo estaba encargado de hacer toda la obra. Acuérdense que ellos empiezan a llamarse Hijo y Padre cuando Jesucristo, ¿cierto?, nace como hombre. Por eso Jesucristo decía que Dios era su Padre y los fariseos no le creían. ¿Ya? Aquí cómo Él se hace hijo de Dios. Y entonces ahí empiezan a ser familia. ¿Ya? Pero ya Dios le había entregado todo, incluyendo a los hijos, ¿cierto?, de la realidad, hijos que iban a nacer en su familia. ¿Ya? Los hijos que Dios había engendrado, ¿ya?, que Dios había engendrado allá cuando todavía éramos un proyecto, y Dios le había entregado a los hijos. ¿Ya? Y como nuestro Señor dice ahí en Juan, dice, los que tú me diste, ya aquí yo los he enviado al mundo. Así como tú me enviaste, yo también los envié a ellos al mundo. Y entonces aquí dice, todas las cosas me fueron entregadas. Jesucristo, Dios le entregó todo en sus manos para que llevara a cabo esta gran obra. Dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Aquí ve, aquí aquí habla como familia. ¿Ya? Aquí está hablando como familia. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Ve? Porque el Padre lo engendró. ¿Ya? Aquí está hablando Jesucristo como hombre. ¿Ya? Hay que entender que Jesucristo dejó su divinidad a un lado, tuvo que desprenderse de todo y nacer como hombre común y corriente. Y por eso aquí dice, nadie conoce al Hijo, ¿ya?, porque todavía no se había dado a conocer, dice, sino el Padre. El Padre sí lo conocía bien, dice, dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Así que entre ellos Jesucristo, por medio del entendimiento, ¿cierto?, y por medio de la fe, llega a conocer muy bien a Dios, tal como Dios se ha dado a conocer a nosotros. Dice, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel lo quiera revelar. Y esto no es que Dios iba a escoger a quién, no, sino que iba a estar al alcance de todo lo ¿cierto? Y Dios, si alguien lo buscaba, ¿verdad?, mediante la fe, entonces Dios le entregaba aquí el entendimiento. Le entregaba el entendimiento para que lo conociera a Él. Y eso es aquí entonces a grandes rasgos lo que esta escritura aquí, pero llega la palabra clave aquí en todo esto, dice conoce, ¿ya? Conoce. El Padre conoce al Hijo, el Hijo al Padre, ¿cierto? Y a quien Dios quiera revelarlo, lo da a conocer, ¿ya? Da a conocer tal como a nosotros nos ha dado a conocer su ley. Aquí en el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajando. ¿Ve? Y el Hijo, como dice, voy a tomar la última parte del versículo 27, dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién quería revelarlo el Hijo? Dice, venid a mí todos. Y ahí da la respuesta. ¿A quiénes? El Hijo lo quiere revelar a todos, a todo el mundo. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí, primero que todo, a todos los que estáis trabajados, ¿verdad?, que han dedicado su vida aquí a mucho esfuerzo, mucho sacrificio, los que han
aquí vivido en el mundo de la formación, de la distorsión, sabemos que ese es un sistema muy pesado. Pesado porque es un sistema incompatible, es un sistema que enferma, estresa a las personas, les da depresión, algunos se vuelven locos en esto. Hay muchas aquí muchos trastornos mentales, ¿ya? Y entonces aquí, por eso Dios le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cargados de un sistema pesado de llevar, que le provoca muchas emociones y que el instinto aquí afecta a la razón continuamente. Enojos, iras, disensiones, ¿cierto? Desacuerdos, traición. Es que la lista es larguísima, ¿ya? De todo, de un sistema totalmente, como dice, distorsionado, un sistema aquí que no le soluciona ningún problema, y al contrario, se los agrava los problemas. Por eso aquí dice, estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y de qué manera? ¿Cierto? Entregándole un sistema compatible. Entregándole un sistema compatible que no los va a dañar. Este sistema del mundo, sí, los hace pedazos. Personas llegan al final de sus días cansados, con la carga emocional que significa haber llevado una vida equivocada toda su existencia. Y por eso aquí Dios lo libera de este sistema y entonces le entrega un sistema compatible, un sistema que sí le da verdadera paz y tranquilidad. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy? Porque eso que es paralelo a esta escritura, ¿ya? Y yo os haré descansar. Aquí en el versículo 29 dice, llevad mi yugo, aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Analicemos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí Dios, como dice, mira, aquí como dice la Escritura, de la obediencia para justicia. ¿Verdad? Aquí un yugo que es compatible. Un yugo que es compatible. Dios pone esto sobre, lo pone a disposición de la responsabilidad de la razón. ¿Ya? Para responsabilidad de la razón. Y entonces la razón, uno empieza a ver que aquí esto es más liviano de llevar. ¿Ya? Hay que estudiar mucho, hay que perseverar mucho, hay que hacer mucho desarrollo y todo lo que se quiera, pero es compatible, por lo tanto hace bien, ¿ya? Y por lo tanto también se puede, porque es compatible. Así que el sistema es liviano de llevar, como dice aquí. ¿Ya? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí. ¿Ve? Aprended de toda su enseñanza, que soy manso y humilde de corazón. Primero, manso aquí, que tiene que ver con los valores ya desarrollados en la persona, que tiene que ver también con acuérdense que la mansedumbre es la ausencia de conflictos en el corazón de la persona, la ausencia de conflictos. Y cómo uno llega a desprenderse de los conflictos, ¿cierto? Como uno, porque los puede empezar a solucionar. Mediante la reconciliación puede empezar a solucionar los problemas con el espíritu de la ley, mediante la reconciliación. Y por eso dice, soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa humilde de corazón? ¿Ya? ¿Qué significa? Que la persona vive en función de su propia realidad.
Y ser humilde significa reconocer mi realidad de lo que yo soy, la realidad que Dios me mostró. Esa es la humildad. ¿Ya? Uno no vive con expectativas mentirosas aquí, ¿cierto? Haciéndome creer que soy un hombre pensante, un hombre inteligente, un hombre aquí creador de tantas maravillas ya aquí en el mundo. No, 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 todo eso es mentira. Aquí Dios me habla de esta realidad aquí y para que uno aprenda lo que es la humildad, es reconocerlo a Él, ¿ya? Como el único sustentador de toda la vida, de todo lo que existe y de mi realidad, ¿ya? Esta es mi realidad. Aquí no hay más cosas que esto, ¿ya? Aquí acuérdense que también en el mundo es de gran estima el ser intuitivo, ¿ya? Aquí se necesitan personas intuitivas, ¿ya? ¿Sabe? Es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿ya? Aquí crear, ¿cierto? Un mundo con los instintos, teniendo una razón la persona. Aquí eso es una mentira. Aquí los instintos no sirven para crear innovaciones o cosas nuevas. Dice, pero dice humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ve? Aquí uno descansa. Finalmente se saca de encima todo este peso, ¿ya? Este peso, esta cruz pesada de llevar. Uno la hace liviana, ¿ya? Aunque quedan estos recuerdos ahí, pero ya no molestan tanto, pero uno carga con eso. Y entonces uno ya empieza a simplificar la vida y empieza con su orden de prioridades y empieza aquí entonces a vivir en función de la ley de Dios. Dice, porque mi yugo es fácil. ¿Por qué es fácil este yugo? Porque es compatible con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi mente, con todo. Está diseñado lo uno para el otro. Tal como dijimos, ¿ve? Aquí la razón sola, por sí sola, está muerta. Y el espíritu de la ley también está muerto. Pero si se unen, entonces cobra vida. Ahí cobra vida, ¿ya? Y entonces la persona aquí, ¿por qué? Porque es compatible, ¿ya? Y entonces por eso se transforma en algo fácil de llevar. Esa compatibilidad, ¿ya? Que es el proceso de la santidad. Entonces mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya no es tan pesada la cruz, porque ya uno la ha reconciliado, toda la distorsión que tenía en su mente, en su corazón. Así que aquí esta carga es ligera, ¿ya? Por la compatibilidad que hay ahí. Vamos a seguir avanzando aquí. Aquí Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo 12, 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, sino desparrama. Aquí hay algo también que hay que entender, y es que cuando dice el que no es conmigo, contra mí es, está hablando de dos sistemas que son totalmente irreconciliables, ¿ya? De dos sistemas que son totalmente son totalmente contrarios el uno del otro.
Uno es gobernado por los instintos, el otro es gobernado por la razón. ¿Ya? Aquí el instinto trae toda la distorsión, ¿ya? Porque parece que el instinto es el que transforma en conducta la información, ¿ya? Con la formación del mundo y la distorsión. Finalmente los instintos han gobernado toda la vida, ¿ya? Y lo han arrastrado a uno, ahí creyendo uno que eso es verdad, ¿ya? Pero eso ha sido una vulgar mentira. El ser humano parece que toda la humanidad vive en la mentira. Por eso es, si uno entonces no está con Dios, entonces está contra Dios. Porque uno puede decir, no, yo estoy en el mundo, pero yo no estoy contra Dios. No, si está en el mundo, está contra Dios. No, porque está la distorsión ahí. ¿Ya? Todos están bajo esa misma ley. Y dice, y el que conmigo no recoge. El que está conmigo aquí no va a recoger, sino va a ser tan abundante que dice desparrama. Desparrama aquí el amor y la conducta va a fluir de la persona. Y se va a notar, como hemos dicho, esa lámpara que alumbra a todos los que están alrededor. Aquí vamos a ir a Mateo 12. Aquí hay algo también importante. Mateo 12, 31. Mateo 12, 31 al 37. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, ¿ya? Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Aquí. Vamos a ver de qué está hablando. ¿Ya? Aquí, de qué está hablando. Parece que este es el pecado imperdonable, lo que se llama, ¿cierto?, como el pecado imperdonable. ¿Ya? Pero este es un tema, ¿ya? Es un tema, tenemos para rato en esto y ya el tiempo es poco el que tengo, así que lo vamos a dejar para la próxima, ¿cierto?, para el próximo video. Solamente me resta decir, ¿cierto?, que aquí la palabra de Dios es el sentido de la vida, ¿ya? Y que uno debe de hacerla práctica, ¿ya? En todo lo que uno vive a diario. Por eso uno tiene que levantarse con Dios y también dormirse ahí con Dios. Así que esta es la comida, de esto me alimento, de esto me sustento. Y todos debemos ser exactamente iguales. Así que sin tener más que decir por ahora, ya nos veremos en el próximo video.